Hay trenes que fueron hechos para transportar personas y hay otros que transportaron algo que nunca debió moverse. Esta es una historia que durante años circuló como un rumor dentro del metro de la Ciudad de México. Una leyenda que muchos trabajadores conocen, pero pocos se atreven a contar. Y todo gira en torno a un solo tren. Antes de comenzar, es importante aclarar algo. El 11 de julio de 2022, la línea del metro inició un proceso de remodelación. Tras más de 3 años de trabajos, reabrió su servicio al público en su totalidad el 16 de noviembre de 2025. Con la reapertura, se incluyeron nuevos trenes en la línea, pero durante muchos años, antes de esa renovación, circuló una leyenda persistente, que en esta línea, en particular, existía un tren supuestamente maldito. Para entender esta historia, hay que regresar al origen. La línea 1 del metro de la Ciudad de México es la más antigua de toda la red. Como su nombre lo indica, fue la primera en ser construida. Se inauguró el 4 de septiembre de 1969, con un tramo inicial que iba de la estación Zaragoza hasta Chapultepec. Con el paso del tiempo, la línea se expandió hasta conformar las 20 estaciones que hoy conocemos, recorriendo desde Observatorio hasta Pantitlán, conectando el poniente con el oriente de la ciudad. Para su época, este trayecto fue famoso. Los trenes que circularían por la línea 1 serían lo último en tecnología. Fueron comprados e importados desde Francia, debido a la alta demanda de usuarios. Entre los varios trenes adquiridos, había uno en particular, el tren con matrícula MXCAF 500-501. A partir de aquí, comienza la leyenda y la historia que rodea este tren. Se dice que el tren 500-501 fue articulado, probado y ensamblado en los talleres de la estación Zaragoza. Todas las fases de prueba arrojaron resultados óptimos. Por ello, fue desplegado al servicio a principios de septiembre de 1985. Sin embargo, según testimonios de ex trabajadores del metro, este tren tiene un primer antecedente inquietante. Un incidente en el que una persona cayó a las vías mientras el tren estaba en operación. A partir de ese suceso, muchos trabajadores comenzaron a evitar conducirlo. Pero lo peor aún no había ocurrido. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. El 19 de septiembre de 1985, a las 7 de la mañana, con 17 minutos y 47 segundos, un terremoto de magnitud 8.1 sacudió a México. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán. Las zonas más afectadas fueron el centro, sur y occidente del país. En particular, la Ciudad de México quedó casi en ruinas. Edificios, casas, vecindades, condominios y departamentos fueron reducidos a escombros en cuestión de segundos. Lamentablemente también hubo un número incalculable de pérdidas humanas. La línea 1 que atravesaba el centro de la ciudad resultó afectada, aún no tanto como los edificios en la superficie. Varias vecindades ubicadas sobre lo que hoy es la estación Pino Suárez colapsaron por completo. Durante la tragedia, los equipos de rescate sacaban una inmensidad de cuerpos de entre los escombros, algunos aún con signos vitales, pero tristemente la mayoría ya no lo estaban. Los servicios médicos y forenses no se daban abasto para trasladar tantos cadáveres. Por seguridad, el metro cerró todas sus estaciones para evaluar daños estructurales, y es aquí donde el tren 500-501 entra en la historia. Según los rumores, un alto mando del metro, al ver la escasez de recursos y transporte, tomó una decisión extrema. El tren 500-501 se encontraba cerca de la zona del desastre. La orden fue clara: utilizar ese tren como carroza fúnebre para transportar los cientos de cadáveres del centro de la ciudad. Esta orden se llevó a cabo bajo una estricta discreción, por miedo a las prácticas poco éticas que implicaba y a las críticas de la sociedad si se llegaba a saber. Se retiraron de los andenes los demás trenes y se dio libre paso por toda la red del metro únicamente al tren 500-501. Poco a poco los trabajadores comenzaron a arrojar los cuerpos al interior de los vagones, apilándolos. Con el paso de las horas, los 9 vagones que conformaban el tren estaban completamente repletos de cadáveres, hombres, mujeres y niños.
Durante todo el día y la noche del 19 de septiembre, el tren 500-501 realizó múltiples recorridos por la red del metro, transportando restos humanos hacia distintas morgues de la ciudad. Con los días, los sobrevivientes comenzaron a recibir atención y el metro reanudó sus servicios. Los pasajeros abordaban el tren 500-501 con normalidad. Solo los trabajadores y algunos altos directivos conocían la historia que ocultaban esos vagones. Pero los sucesos extraños no tardaron en comenzar. Usuarios reportaban olores nauseabundos dentro del tren. Los jefes de estación enviaban al personal de limpieza, pero nunca lograban encontrar la fuente del repugnante aroma. Como parte del protocolo, cuando los trenes llegaban a las terminales, los guardias revisaban vagón por vagón para asegurarse de que nadie se quedara dentro. Fue durante una de estas revisiones cuando ocurrió algo que marcaría para siempre a uno de ellos. El guardia aseguró haber visto a 3 personas dentro de un vagón: un hombre, una mujer de aproximadamente 40 años y una niña de no más de 5 años. El guardia les informó que el servicio había terminado y que debían desalojar. Continuó con su revisión. Al regresar al vagón, el hombre y la mujer ya no estaban. Solo quedaba la niña, cabizbaja, con el cabello cubriéndole el rostro, llorando. El guardia pensó que sus padres la habían olvidado. Salió a buscarlos por los pasillos. Pidió apoyo por radio a otros 2 vigilantes. Tras recorrer toda la estación, confirmaron algo inquietante: nadie había salido. Las puertas ya estaban cerradas, así que conversando, decidieron llevar a la niña a la estación de policía. El guardia, que se encontraba más cerca, volvió al vagón, se acercó, intentó tomarla de la mano, se inclinó para verle el rostro, y fue entonces cuando el miedo recorrió todo su cuerpo. La niña tenía un rostro cadavérico, descarnado, desfigurado. Era evidente que no estaba viva. El guardia salió corriendo del vagón, escuchando detrás un grito siniestro con la voz de una niña que retumbó en todo el andén. No quiero estar aquí. Llegó a la cabina de vigilancia pálido, agitado. Cuando logró calmarse, contó lo ocurrido, pero nadie le creyó. Al día siguiente, presentó su renuncia. El suceso lo había dejado con severas secuelas mentales. Otras historias comenzaron a circular. Ingenieros novatos, asignados al mantenimiento nocturno del tren 500-501, aseguraban ver pasajeros que se desvanecían, escuchar ruidos, voces de ultratumba. Extrabajadores de limpieza afirmaban que en ciertas ocasiones una densa niebla con olor nauseabundo rodeaba el tren, acompañado de gritos, lamentos y quejas de un dolor profundo y agonizante. Muchos renunciaban a los pocos días, pero se dice que estas actividades continuaron durante años. Incluso en 2022, antes de la renovación del primer tramo de la línea 1, el tren 500-501 seguía dando de qué hablar por las supuestas experiencias paranormales vividas a bordo. Lo inquietante es que el tren no fue retirado. Con el paso del tiempo, el 500-501 sigue operando en distintas líneas del metro, como la línea 9, la línea 4 y otros tramos de la red. Miles de personas lo han abordado sin saber qué es lo que alguna vez transportaron sus vagones, y quizá por eso, entre trabajadores antiguos del metro, sigue existiendo una idea que nunca se ha dicho en voz alta: que algunos trenes no se quedan en una sola línea, porque no es la línea lo que está marcado, sino es el tren.